Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por aquí nuevamente en Mujeres Fuera del Sistema. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pues muy bien, como siempre, gracias. Y hola Osma, ¿cómo estás? Hola a todos, bien. Bueno, pues hoy decidimos realizar un programa dedicado a la educación popular feminista, a esta pedagogía que pues durante varios años hemos realizado organizaciones feministas que trabajamos con y para mujeres. Y en ese sentido creo que hablar de pedagogía feminista pues es dialogar sobre lo que implica la educación para determinadas personas, en este caso para las mujeres, para hablar de su condición y de su posición. Y hemos retomado pues todo un campo de estudio. Se conoce más al pedagogo Paulo Freire como brasileño, como el gestor de toda esta propuesta educativa en América Latina, pero nosotras como organización pues hemos retomado a otras mujeres que vale mucho la pena en este momento enunciar, porque creo que a lo largo del camino pues ellas fueron no solamente hablando de un marco de educación diferente, sino en donde justo un cuestionamiento a esta educación popular que no retomaba las implicancias de las opresiones de las mujeres. Y pienso mucho en Magali, ¿no? Una pedagoga dominicana, ¿no? Que durante mucho tiempo fue haciendo prácticas en las comunidades donde ella iba para ir integrando esta propuesta de educación popular, ¿no? Ahora ya más recientemente, pues la argentina Claudia Corol también ha hecho grandes aportes alrededor de la educación popular feminista. Pero bueno, lo que les vamos a compartir ahora y lo que hemos preparado un programa con Maricruz y Osmaira es en función a lo que nosotras hemos hecho como organización, que básicamente es nuestra base, ha sido también una pedagogía que permanentemente hemos estado modificando porque no está acabada, porque sentimos que así como avanza el feminismo, pues va modificándose esta propuesta pedagógica de educación popular. Y a lo largo de la historia de EMAS, pues hemos generado diferentes materiales desde esta propuesta, ¿no? Algunas compañeras nos preguntan por qué seguimos insistiendo desde este marco. Y creo que la cuestión está en que consideramos que es un marco que permite hacer sujetas políticas a las mujeres. Permite hacer un cuestionamiento de cómo interactuamos en el mundo y volvemos a la realidad para tratar de transformarlo. Por eso es tan importante, porque nosotras no damos conferencias en las comunidades, no hacemos estudios en donde nosotras seamos las protagonistas, sino que la construcción de ese conocimiento que básicamente está enfocado al cuerpo y a la autonomía de las mujeres, pues lo van construyendo ellas, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos retomado algunos materiales que vamos a ir platicando, ¿no? Y el primero, pues no es un material que le denominamos Cartilla de las Mujeres. Es el primer material que EMAS generó como propuesta educativa. Si Rebeca, Maruja y Juana me están escuchando, pues les dará mucho gusto que yo siga hablando de este material, porque es un material que se generó en 1985, tiene 12 temas y es una propuesta que va retomando desde la imagen de cómo nos construimos mujeres hasta la participación política, que es el tema 12, de cómo interactuamos las mujeres en el mundo y qué sucede cuando dejamos el espacio privado para trabajar en el espacio público. Otros temas que va retomando pues es la relación con la madre, la relación con los hijos, las hijas. También habla mucho del conocimiento del cuerpo, cómo sentimos nuestro cuerpo, y todos estos temas se conjugan en un programa educativo que permite justamente eso, cómo vamos las mujeres analizando cómo estamos interactuando en el mundo y por qué hemos hablado de una condición de desigualdad. Otro material que fue muy querido por nosotras y que incluso habla de esta pedagogía
que tiene el equipo Mujeres en Acción Solidaria es Lupe, que es una cartilla de alfabetización, que bueno, también estas 3 compañeras, si me escuchan, que fueron las fundadoras de nuestro equipo, pues recordarán, ¿no? Es una cartilla que queremos mucho porque digamos que metafóricamente nuestra frase educativa es que todas aprendemos siempre de todas. Y bueno, es Lupe. ¿Nos quieres platicar, Asma? Sí, es Lupe, la cartilla que ya Ana nos adelantaba, es una cartilla que tiene 45 lecciones y es bien importante como situarnos desde dónde, ¿no? Y esta herramienta metodológica surge como una necesidad, ¿no? O sea, EMA surge en el 85 trabajando con colonias populares en la Ciudad de México, específicamente con la Coordinadora Nacional de Movimientos Urbano Populares, CONAMUP, exacto. Y y en las colonias se daban cuenta justo las mujeres, ¿no? Que sí existen estas desigualdades estructurales que nos llevan a las mujeres a no tener el mismo piso que los hombres, ¿no? O sea, respecto a los hombres. Y que para la generación de autonomía se necesitaba mirar un poquito antes, ¿no? O sea, no podíamos transitar, o las mujeres no podían transitar a esta autonomía en los múltiples sentidos, económica, política, social, sin que las mujeres tuvieran los conocimientos básicos de lectoescritura, ¿no? O sea, sí era como muy complicado que cómo saltar de estas desigualdades si las mujeres no podían tener acceso a la información. Y es que en un encuentro nacional, la CONAMUP dice, necesitamos una cartilla, y EMAS trabajaba con las colonas. Entonces, EMAS retoma como equipo, hace esta construcción colectiva de lo que es esta herramienta metodológica, tomando como base la educación popular feminista, ¿no? O sea, como ya nos adelantaba Ana, ¿no? Que la principal también objetivo es que la educación en sí misma sea una práctica liberadora y transformadora de la realidad. Lo que nos lleva entonces a colocar a las mujeres como, o sea, en el centro como sujetas políticas e históricas, ¿no? Algo ya en sí mismo ya transformador, ¿no? Y entonces EMAS empieza a construir esta cartilla. Desde esta metodología, la retoma de una cartilla que se elabora en República Dominicana, Tomasa, ¿no? Acá en México se retoma y se llama Lupe. Y Lupe porque es un nombre, o sea, viene de Guadalupe, ¿no? Un nombre común, pues para las personas, y tenía el objetivo también de que las mujeres se apropiaran, ¿no? O sea, como todo lo que iba viviendo Lupe en estas 45 lecciones, pues lo podía vivir o lo estaba viviendo todas las mujeres con las que se estaba trabajando. Y Lupe es una mujer que viene de una comunidad campesina, o sea, que migra a la Ciudad de México, se establece en una colonia popular, su esposo y sus 2 hijas y su hijo. Entonces Lupe empieza a hacer una organización ahí con sus vecinas, con las personas que tiene a su alrededor, para justamente a partir de la organización social y comunal con las compañeras, empiezan a darse cuenta como de las opresiones que viven las mujeres en sus familias, en sus hogares, y cómo esas opresiones se trasladan a la comunidad, ¿no? O sea, cómo hay desigualdades en la capital del país, en donde las mujeres y los niños no pueden acceder a las mismas condiciones. Entonces, estas 45 lecciones están acompañadas justo de cada lección tiene se aprende una palabra. Hay una palabra detonadora, que esta palabra tiene relación a ir pues analizando o decodificando la realidad. O sea, al final cuando hace unos días hablábamos, ¿no? Que Lupe al final de la lección termina siendo presidenta municipal, ¿no? O sea, como accediendo a la autonomía política de las mujeres. Entonces, eso es Lupe. La primera edición de Lupe fue en el 86 y luego en el 96 se hace una segunda edición, ahí donde ya participa Ana, en donde se incorporan temas como la salud integral, ¿no? O sea, cómo lo vamos adecuando a los distintos contextos. Prevención de la violencia, ¿no? Exacto, entonces eso es Lupe de manera general. Y algo que es bien importante de Lupe es que Lupe no solo alfabetizaba en lectoescritura, que de entrada pues es una
pedagogía, digamos, generada, yo diría, por muchas pedagogas en América Latina, en donde, bien, parte de una palabra, pero esa palabra estaba vinculada a la vida de las mujeres. Por ejemplo, recuerdo la lección 2 que se refiere a trabajo doméstico, entonces Lupe pela la papa. Y ahí es importante como identificar que la cartilla va planteando también varios aspectos de descodificación de la realidad de las mujeres, de la vivencia de las mujeres, es decir, qué pasa con el trabajo doméstico, por qué este trabajo que ahora denominamos de cuidados, que en aquel tiempo no lo denominábamos así, es tan fundamental para la economía en general y cómo ha aportado las mujeres en lo económico, ¿no? Entonces, por dar un ejemplo, cada una de las lecciones de la cartilla no solo van generando la palabra y posteriormente la frase, en donde las mujeres van escribiendo, sino también van analizando cuál es su condición y su posición social en la sociedad y por qué hablamos de condiciones de desigualdad para las mujeres y también como tarea que tenemos que hacer para irlo transformando. Creo que eso es lo más interesante del Lupe, ¿no? Algo fundamental, Ana, que hablaba mucho yo con Maruja, María Arcelia González, cuando platicábamos sobre la cartilla Lupe en alguna ocasión. Ella decía, bueno, el fundamento de esta cartilla es el acceso al derecho a una educación. Pero, ¿por qué? Porque sin educación simplemente, pues las transformaciones ni sociales, ni económicas, de ningún tipo se van a dar en las mujeres, ¿no? Otra cosa, como bien lo dicen, es una cartilla que inicia con una palabra y que va conformando, digamos, una frase hasta una acción. Esto nos permite como ir reflexionando, no solamente en las condiciones, sino las posibilidades de poder avanzar hacia nuevos horizontes, digámoslo de alguna manera, y lograr una transformación de las personas. Creo que es una base fundamental de lo que es digamos, la educación popular, que finca, vamos, sus pilares de actuación en la transformación de la vida de los oprimidos. Y esta pues es una idea muy generalizada de lo que implica primero la opresión de las mujeres, pero sobre todo el salir de este rol y este estereotipo que se nos ha asignado por herencia, y sobre todo visibilizar todas las condiciones y todas las circunstancias estructurales que no nos permite seguir avanzando. Yo creo que parte no solamente es la cuestión de reflexionar sobre la condición de la ser mujer, sino también las posibilidades que esto me ofrece al aprender a leer y a escribir. No solamente en el asunto, digamos, de la lectoescritura, sino a leer el mundo como tal. Y entonces yo creo que eso es bueno, a mí me llama mucho la atención siempre que revisamos Lupe. Eso es como la parte que yo siempre rescato, ¿no? No solamente voy a leer un texto por leerlo, sino voy a tener una posibilidad y una herramienta para resignificar esto que me está diciendo el texto. Y creo que la cartilla nos lo va colocando de manera muy sensible y sobre todo muy respetuosa con las condiciones de cada uno y cada una de las que acceden, digamos, al conocimiento a través de ella, ¿no? Sí, y yo creo, Mari, que algo que es como muy importante es que en este momento pues hay todo un análisis en relación a las pedagogías liberadoras en América Latina. Y a mí me parece que cada vez que escucho, sobre todo a los teóricos varones, hablando más sobre estas pedagogías que en algunas ocasiones se quedaron como muy atrás, porque no basta con generar los conocimientos en un espacio, todas las personas que están ahí como educandas, sino cómo vamos incorporando otros aspectos. Y yo creo que Lupe sí los tenía como muy claros desde el principio, ¿no? Tanto que se convirtió en una guía, ¿no? Si alfabetizábamos a promotoras y a mujeres que estaban vinculadas a pastoral social, pienso, o a toda la parte más religiosa, bueno, pues incorporábamos en la reflexión del propio proceso, pues alguna parte de la Biblia, de análisis, ¿no? Que pudiera realmente identificar a esas mujeres que eran creyentes, ¿no? Pero también lo reprodujimos con la nación purépecha, entonces ahí incorporábamos la reflexión en purépecha, incorporábamos qué implica ser de un pueblo originario, qué implica también generar un diagnóstico de las mujeres, de su participación en estos espacios, para luego volver a
el aprendizaje de la lectoescritura en español, que era lo que las mujeres habían solicitado. Entonces, Lupe también se convierte en una guía que se va adecuando a los procesos de las mujeres, y creo que eso es muy, muy importante, no solo en los temas, sino también como guía que te permite esta situación. Sí, porque bueno, hemos aprendido como a leer y a escribir. Leí hace un poquito un teórico que dice, bueno, aprendemos a leer y a escribir y nos enseñan a crear oraciones a partir del sujeto predicado, y nos dicen que el sujeto refiere a una cosa, a una persona, el predicado está constituido por el verbo y luego el adjetivo y bla, bla, bla. Pero lo vemos como en una forma lineal, es como cuando vemos el crecimiento, queremos ver la violencia desde formas lineales, ¿no? Pero si no entendemos que entre el sujeto y el predicado hay una correlación y una posibilidad para la transformación, entonces no vamos a poder como avanzar. Eso es lo que nos ofrece la educación popular, la posibilidad de modificar todas estas oraciones y cambiarlas y adaptarlas de acuerdo al momento histórico, social que estamos viviendo. Y creo que esto es la garantía de esta cartilla que, bueno, se escribió hace más de 30 años y sigue siendo vigente, creo. Muy bien. Pues ese es otro material que ha sido generado, y además lo hemos puesto en práctica en diferentes experiencias, ¿no? Yo diría no solo en Michoacán, incluso es una cartilla que se ha aprobado en Perú, en Chile, en otros países, en donde las compañeras pues nos dicen, ay, funcionó esto, no funcionó esto, nosotros le adecuamos esto. Y creo que eso es lo rico que tienen las guías de educación que nosotras como organización pues hemos ido generando. Bueno, ya más contemporáneamente, ¿no? Desde el 2010, empezamos a hacer una sistematización de aquellas propuestas educativas que estábamos haciendo como EMAS, desde este marco de la educación popular feminista, e incorporando como estas pedagogías que fueran pues realmente un aporte para aquellas mujeres que quisieran formarse en este campo. Y entonces decidimos realizar un seminario permanente en feminismo, género y desarrollo, conformado, yo diría, por 14 temas que no siempre los desarrollamos en cada seminario. Por lo general desarrollamos de 9 a 10 módulos, y que, bueno, Mari nos va a platicar más como de esta experiencia. Sí, bueno, el seminario Feminismo, Género y Desarrollo, bueno, tiene como una finalidad específica, ¿no? Seguir como aportando a este modelo de educación popular donde todas aprendemos de todas. Y aquí sí es como bien fundamental como colocarlo, ¿no? No solamente en el asunto de que hay una facilitación que hace la revisión y que hace como la estructura y la propuesta, pero todas las que asisten vamos como aportándole a este seminario nuestro punto de vista, nuestras experiencias, y sobre todo le vamos enriqueciendo con nuestros saberes, ¿no? Entonces, el primer momento fue continuar con la herencia pedagógica de EMAS, y bueno, así surgió. También surgió en un momento específico y estructural para la organización como tal, porque bueno, estábamos planteándonos la posibilidad de ser autosustentables, y en esta autosustentabilidad pues buscar nuestros propios digamos subsidios. Entonces empezamos como a generar qué podíamos aportarle como organización, aparte de todo lo que ya realizábamos, para poder generar, digamos, una fuente de ingreso para nuestra organización. Y bueno, planteamos esto, de sistematizar la práctica, pero únicamente, yo me preguntaba, únicamente sistematizar la práctica. Recuerdo mucho en uno de los talleres que yo regresaba de una de las comunidades a las que fuimos a colocar este conocimiento, que si realmente nada más era ir, entregar y sacar, y lo demás que seguía, ¿no? Entonces, bueno, fuimos analizando las prácticas educativas propias, lo que podíamos generar, lo que podíamos ir enriqueciendo a través de la práctica, el requerimiento de no solamente de nosotras como organización, sino también qué es lo que podíamos dar a las organizaciones, a las colectivas de mujeres que estaban iniciando en el camino de esto, de lo que son los feminismos, y sobre todo la construcción de su propio, digamos, visión, su propia propuesta política, y sobre todo, pues,
con la experiencia que ya habíamos arrastrado nosotras de tropiezos sobre todo y muchas y muchas malas experiencias, pues qué les podíamos dar, ¿no? Entonces, no solamente nos quedamos en el asunto de compartir con las colectivas y las organizaciones de mujeres, sino que más adelante empezó como toda esta posibilidad de ingresar a las instituciones, sobre todo gubernamentales, a hablar de lo que implicaba la transversalidad de perspectiva de género dentro de la política. Y bueno, así nace lo que se llama el Feminario en Feminismo, Género y Desarrollo, que, bueno, provee a las personas, los participantes, una mirada teórica, metodológica, pero sobre todo la práctica de lo que implica el feminismo, la perspectiva de género en diversos temas, como educación para mujeres adultas, pero también educación para niñas, niños, desde una mirada donde todos y todas nos hagamos en igualdad de condiciones. Un tema en salud integral, en agricultura sostenible, en violencia contra las mujeres, en movimiento de mujeres, conocer todo esto de la historia, ¿no? Lo que ha implicado para el movimiento feminista el enriquecimiento y el conocimiento de otras mujeres, que no siempre por ser un movimiento de mujeres implica que sean feministas, ¿no? Entonces, las diferencias que existen entre estas dos, digamos, categorías, y sobre todo pues lo que es los derechos humanos y la participación política de las mujeres, ¿no? Entonces tenemos una línea de tiempo donde surgimos con este seminario en el 2008, ¿no? No, pues yo dije 2010. En el 2008 pues, platicando con nuestras organizaciones y fuimos creando como la reflexión sobre lo que nos colocaba en esa necesidad de compartirnos en pedagogías, en prácticas, en metodologías de mujeres para mujeres, ¿no? Después en el 2011 estuvimos trabajando con Guerrero, en la Secretaría de la Igualdad Sustantiva de Guerrero, en 3 sedes, Chilpancingo, Iguala y Acapulco. Y bueno, no, aquí decía, cierto, en el 2010 y 2011 junto a Calpulli, ¿te acuerdas? Bueno, esa fue otro show, pero bueno, estuvimos trabajando, de verdad, nunca había tenido yo un fórum con 300 mujeres y tratando de transversalizar la perspectiva de género y en 2 idiomas diferentes, porque ellas hablaban purépecha y yo hablaba español, y entonces decía, ¿cómo nos entendemos, no? Entonces fue en Los Reyes, Tancítaro y Morelia. Estuvimos platicando de la transversalidad de perspectiva de género. En el 2011 sensibilizamos a la Secretaría de la Mujer con la perspectiva de género desde dando varios talleres de inducción, ¿no? De lo que implica en la política pública, ¿no? La perspectiva de género. Y finalmente, pues en el 2010 también sensibilizamos a la Secretaría en aquel entonces de Política Social sobre lo que implicaba la transversalidad de la perspectiva de género y los primeros pasos en la teoría sexo-género. Entonces, como ven, es un taller que se va adaptando a las condiciones y a los requerimientos también de las organizaciones, no solamente porque ya tenemos, digamos, un colorario y un programa y una carta descriptiva, la vamos adaptando a conforme las necesidades y los requerimientos del público al cual va dirigida. Y también, como bien lo dijimos, también estas propuestas se van adaptando conforme al momento histórico en el cual estamos transitando. No siempre son los mismos contenidos y no siempre son las mismas reflexiones. También el tipo de gente que llega, pues nos va dando como las pautas para poder, digamos, incidir con una formación adecuada, ¿no? En el 2019 pues retomamos lo que implicó el Seminario Feminismo, Género y Desarrollo, porque le dimos como un descanso, ¿verdad? Le dimos este descanso y en esta nueva propuesta pues resulta que empezamos a hablar de la cuestión de la educación híbrida, virtual y presencial. Y esto con la finalidad de que también estábamos apostando por el encuentro intergeneracional entre las teóricas de antaño y las nuevas teóricas, digámoslo de alguna manera. Entonces se fueron generando como un diálogo, se pretendía que hubiera un diálogo entre las 2 generaciones para poder enriquecer este modelo pedagógico que estábamos viviendo. Fue una experiencia bastante enriquecedora porque no solamente participaron las feministas locales, históricas, las nuevas generaciones, sino también, digamos, feministas latinoamericanas que nos hicieron, como nos apoyaron en el asunto de dar su visión desde sus propios territorios y desde sus propias geografías y lo que estaba sucediendo en estos momentos, ¿no? Entonces, para mí fue como muy bonito este encuentro en el 2019, pero también en el 2020, donde ya no estuvo ni dirigida solamente digamos, a los movimientos o a las mujeres de movimientos, sino que se abrió la posibilidad de dialogar con las maestras, con el magisterio,
con el sindicato, y esto las maestras pues le daban otra visión, porque ya no solamente era reflexionar sobre las cuestiones estructurales, históricas, sociales, políticas que estaban sucediendo a nivel nacional y a nivel Latinoamérica, sino también a nivel educación y en las aulas. Y entonces empezar a ver desde una perspectiva de coeducación donde los niños y las niñas empezaban a analizar cómo ocupaban los espacios, las veces que les damos la palabra a unos o a otras, cómo vamos analizando la geografía en la cual estamos ubicada nuestro centro educativo, cómo esas condiciones influencian en la educación de los niños y las niñas, fue realmente muy bueno, muy enriquecedor tanto para nosotros como para ellas, creo. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo hemos aprendido pues que podemos consolidar propuestas pedagógicas alternativas, ¿no? No solamente la educación formal, sino que esta educación formal puede tomar estos enriquecimientos, estas propuestas para poder como digamos ser un poquito más flexible, un poquito más adaptable a la comunidad en la cual se está desarrollando. También colocamos una metodología de educación popular, feminista y comunitaria que para llevar un buen intercambio de conocimientos, no solamente entre mujeres, sino entre toda la comunidad que participa en un espacio educativo. Pudimos aprender que puede haber diálogo, encuentro sororal, y aunque nos parezca un cliché, sororal y respetuoso entre feministas digamos, de la vieja guardia con las nuevas, ¿no? Con las nuevas generaciones. Creo que eso también nos ayudó mucho a reconciliarnos como movimiento, a empezarnos a ver o a reconocernos en nuestros saberes y en lo que podemos aportar unas a las otras, ¿no? Compartir experiencias, herramientas de educación a partir de una educación donde el feminismo sea la clave y el avance para poder transformar todas estas estructuras de desigualdad que han, digamos, reinado en los centros educativos, pero también creo que algo que a mí me llena mucho, así como mucho sentido, o me da mucho sentido cuando estoy participando como facilitadora dentro de estos procesos, es que se vuelve un espacio, digamos, de posibilidad de intercambiar no solamente los saberes, sino también nuestros propios dolores, nuestras propias digamos, experiencias de vida, y se va volviendo un espacio seguro donde todas y todas podemos compartirnos y ser completas, no pedacitos, no desestructuradas, sino ser completas, y se vuelve un espacio muy seguro y sobre todo muy vivible y muy transformador. Para quienes asisten, creo, para mí ha sido esta la posibilidad que me ha dado el estar desde el inicio de este seminario a la fecha, y el ir viendo cómo, pues como de repente, como todo un ciclo y como un proceso educativo que tiene sus altas, pero también tiene unas bajadas muy, muy tremendas, que bueno, las sobrellevamos porque también aprendemos desde ella. Gracias, Mari. Pues creo que esta propuesta de educación popular que hemos ido gestando y que además todas las personas que entran a EMAS pues deben de conocer, ¿no? Deben de manejar, y también creo que le ponen su propio toque, ¿no? Cada una, creo que eso es como muy importante, ¿no? Pensaba en otras experiencias como la de sanar todas entre mujeres, sanando entre mujeres, perdón. Y ahí como toda la parte emocional juega un papel tan importante, y cómo lo podemos retomar desde un modelo más psicosocial, con esta perspectiva feminista, pero también colocándola en el centro, ¿no? Entonces, pues las invitamos a revisar la cartilla número 5 que está en nuestra página, en donde no solo están estas experiencias, estas 3 que hemos narrado ahora, sino que van a encontrar ahí otras experiencias también de educación popular. Y bueno, esperamos sacar un texto, un libro para el próximo año que cumplimos 40 años, en donde también pongamos estas otras experiencias de cómo vamos incorporando esta educación popular en otros temas. Pues, ¿cómo cerraríamos, compañeras? ¿Cómo cerraríamos? Yo todo este año hemos estado como reflexionando mucho sobre lo que ha implicado pertenecer a EMAS en estos 40 años, ¿no? Pero, como bien lo dijiste, cada una aporta desde sus diferentes perfiles. Yo recuerdo, siempre he apoyado mucho en el tema de educación porque, digamos, ahí es también mi área de oportunidad y, bueno, lo que he hecho a lo largo de toda esta vida. Tengo una formación, pero me he dedicado mucho a la docencia, entonces desde ahí estoy como siempre visibilizando mi aporte.
Entonces reflexionar sobre lo que implica esta pedagogía, pues es en efecto transmitir esto, no solamente esta experiencia pedagógica, sino esta experiencia de vida que como individuos nos dio, pero también como colectiva ofrecemos, ¿no? Entonces creo que así me voy. Nuevamente me voy como muy reflexiva. Últimamente he andado como muy sensible, disculpen, pero he andado muy sensible por esto, porque 40 años se dicen bien fácil, pero bueno, yo conozco esta organización desde hace más de 30 años también, y es como ir dejando también un pedacito de nuestra vida allí. Uh-huh. Y el pedacito que yo quiero dejar, pues es esta parte de lo que hemos aportado a partir de este seminario, por ejemplo, ¿no? Este seminario que, bueno, he visto crecer, he visto caerse, pero también renacer como el ave fénix. Así me quedo. Gracias. ¿Tú, Osma? Sí, gracias. Pues pensaba en el seminario, o sea, yo soy incorporación del seminario. Sí, tú empezaste en el seminario. Sí, yo fui asistente al seminario del 2020, entonces, pues, justo ahí fueron mis primeros acercamientos a la educación popular. Uh-huh. Dije, ¿qué es esto? ¿No? Y aparte feminista, y bueno, acá, ¿no? Después de 4 o 5 años, acá estoy de este lado con EMAS. Y eso, pues invitarles a que sigan como conociendo, ¿no? Tenemos nuestra página emasac.org, ahí pueden encontrar todo el material. Tenemos pues la revista virtual también que aprovechando el comercial, tenemos una convocatoria abierta, es una revista virtual, ahora la temática es sobre participación política y partidaria de las mujeres. Pueden enviar textos, artículos, todo lo que quieran, cuestiones gráficas, y solo es enviarlos al correo de la revista, semillasfeministas@gmail.com. Entonces, aprovechando el espacio, aquí dejo la invitación para todas las personas que quieran sumarse a este proyecto. Y bueno, quiero yo agradecer, porque es parte, creo que, de la pedagogía de EMAS. Bueno, pues hoy tenemos manta, espero que la próxima vez esté Rosalba para acá, porque tenía como muchas ganas de estar cuando se estrenara la manta. Es una obra de Ana Paula Barajas, se llama Belladona, ocupó el 10º lugar en un concurso de grabado, ¿no? Y nos la ha prestado como para que sea nuestra imagen como mujeres fuera del sistema, porque tiene en su composición pues a mujeres históricas en la lucha por los derechos de las mujeres en todo el mundo, ¿no? Y bueno, belladona es una planta que es extremadamente tóxica, pero las que le sabemos algo a la herbolaria, sabemos que si la tomas en dosis adecuadas, pues es una maravilla. Es un medicamento que es antibiótico y que tiene más de 54 propiedades, ¿no? Sin embargo, por la dosificación, que es muy tóxica, pues nadie la usa, ¿no? Un poco como el feminismo, hacía la reflexión Ana Paula, y justo por eso hemos usado esta imagen, ¿no? de belladona. Y bueno, a mi tribu, a mi familia, que finalmente le pudo poner el fieltro, que no se podía y no se podía, pues agradecerles mucho a mis hermanas por esa posibilidad. Y bueno, aquí a las compañeras y los compañeros del sistema, como siempre, mucho agradecimiento por todo su apoyo, a Manuel, a Betty, a don Osiris y hoy a don Juanito, que colocó la cámara. Muchas gracias, y esto fue Mujeres Fuera del Sistema. Gracias.